sea un año bendecido para nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo. No solamente individualmente, como familia, sino como cuerpo de Cristo. Amén. Ah, ¿sí? Ok, 5. Ok. Santificación. Ok, hemos tomado un tiempo, algunas semanas, enseñando algunos temas o algunas palabras, doctrinas acerca de lo que es vida cristiana. En verdad es el proceso así llamado de la redención, ¿ok? Varias palabritas críticas para entender, necesarias entender en nuestra fe para poder entender en sí la palabra y poder entendernos con otras iglesias, con otros hermanos, ¿no? Viene Dios mediante, si el Señor prospera todo esto, pues con la iglesia, la cosecha, debe venir algún hermano, Dios quiera así, o un matrimonio, a ministrarnos, a pastorearnos, en verdad una gran necesidad de eso, y sí, sigamos orando por ello, más las palabras tienen que ser bien entendidas. Cuando Él habla de adopción, usted y ellos tienen que entender qué es adopción y qué es regeneración, y etcétera, etcétera. Habíamos empezado con varios términos, todos ellos parte de lo que es el gran proceso de la salvación, el gran proceso de la redención. No es un evento, son varios componentes. Nuestra redención es un tema bien amplio y en verdad si usted quiere llevarlo complejo pero a la misma vez es sencillo, como todas las cosas que Dios hace, lo pone al nivel y al alcance de cada uno de nosotros de poder entender. Es necesario entender para ver la gran, no por una cuestión intelectual de conocimiento académico en la mente, solo porque sé, sino para poder vivirlo en verdad y poder adorar en verdad. Cuando usted se para y ve adorar a Dios, levante las manos y ver la verdadera grandeza de la obra de la redención que ha hecho en ustedes y en nosotros. Es tan inmenso. La vez pasada les decía, Pablo decía, hablando de la redención, dice, estoy del amor de Cristo, que es lo más alto, lo más profundo, etc. Él dice, estoy admirado cada vez que entiendo más de lo que es la obra de redención, me quedo con la boca abierta. Estoy admirado, estoy en shock cuando empiezo a entender las profundidades del amor de Dios. Y en verdad esa revelación está en la palabra justamente para que usted y yo vengamos al conocimiento de la obra de Cristo en su plenitud. No solamente que me bendiga y que me sane y que me prospere y que me ayude con mis problemas y que pueda adorar. No, es mucho más. De tal manera que usted y yo nos quedemos con la boca abierta cuando vengamos a adorarlo y cuando levantemos la mano digamos, eres un Dios tan grande, que mi persona no cesa de adorarte y de admirarte. Y uno cae a sus pies rendido en verdad delante del Dios eterno. Amén. Estas palabritas influyen y van a ser su marca. Habíamos visto procesos de adopción, regeneración, etcétera, etcétera. ¿Okay? Hoy día, y quizás la próxima vez que me toque, vamos a trabajar la santificación. ¿Okay? Hay el tema de la santificación. La palabra santo, hay ciertas cositas que yo quiero aclarar en nuestros conceptos, sobre todo para los que venimos de trasfondo católico. La palabra santo tiene cierta connotación que aunque usted y yo quizás no lo hemos percibido, porque desde niños se nos enseñó lo que es santo, ¿no? Y usted el santo lo empieza a imaginar con una estatua. Y usted santidad o el ser santo con una imagen, con un estado especial de aquellos que alcanzaron esa altura. Mentira. Eso no es santidad. Y tenemos que ir, y es necesario ir a través de la palabra para poder sacar estas enseñanzas que a veces inconscientemente las fuimos absorbiendo y poder entender lo que es en verdad la santidad, a la cual hemos sido llamados usted y yo. No es cosa exclusiva de ciertas personas o apóstoles o etcétera, o de San Martín de Porres o Rosita de Lima o
Ay, mira, esa es la de usted, la que tenía por allá. Ok, ni la Sarita Colonia, ¿no? Está bueno, ¿no? Está bien, Rocío, me está impresionando Entonces, tenemos que, vamos a renovar nuestra mente con la verdadera enseñanza de lo que es santidad, porque los santos somos los que estamos aquí. Pero vamos a entender qué implica esto, ¿ok? Déjeme dar cierta introducción antes de empezar en el pasaje o los pasajes que uso. La santidad se entiende de dos maneras. La santidad se entiende primeramente en la manera de consagrados. Este púlpito es santo. Y en el sentido de consagrado, es un uso exclusivo, no para jugar cartas, no para comer, es exclusivo para predicar. Y ese era el sentido del Antiguo Testamento. Los santos, en los muebles, había un tabernáculo, había un templo y había muebles y Jehová les hablaba y les decía, es santo. Que lo que quería decir es consagrado para ese uso exclusivo. ¿Ok? No lo vaya a usar para otra cosa. En ese sentido era santo. Y en ese sentido usted y yo somos santos. Somos consagrados para el uso exclusivo del Padre, de Dios. ¿Okay? En ese sentido somos santos. Pero no es el punto que yo voy a trabajar en estos días. Es el tema de la santidad en nuestra condición espiritual. Me explico. La santidad, les voy a leer la definición. La definición, estas cositas yo las saco de un libro. O sea, no es que las estudie, las saco de un libro, como todas estas cosas buenas que hay teólogos, hay gente que estudia mucho, uno lee y uno se informa. Yo estoy sacando conceptos, se los voy a presentar, lo más sencillo, pero a la misma vez vamos a entrar a la palabra a entenderlo. Ok, mire este concepto de santificación, escúchelo. Obra progresiva de Dios y del hombre con la que se nos hace más libres del pecado y más semejantes a Cristo. La repito otra vez, Jaime, a ver si la memorizamos esta. ¿Okay? Obra progresiva de Dios y el hombre. Obra progresiva de Dios y el hombre en la que se nos hace más libres del pecado y más semejantes a Cristo. ¿Está sencilla? Quedó sencilla, ¿no? Creo que la hizo bien. El señor el hermanito que lo escribió, muy, muy sencillo. Me gustó la definición. Una obra progresiva en la que participa Dios y el hombre y en la cual como fruto trae más alejados del pecado, más cerca, más semejanza a Cristo. Amén. Esa es la idea de santificación. Ahora, la santificación tiene 3 etapas. Hoy día vamos a trabajar la primera etapa, más hay otras 2 etapas. Brevemente se las menciono. La primera etapa es cuando usted y yo nacemos de nuevo, cuando aceptamos al Señor. Entonces se da un evento aquí. Se da un evento en el que Dios transforma nuestro ser. Lorenzo muere, Cristo vive. Y entonces el ser moral, Lorenzo, como ser moral, en pecado muere y nace un ser moral vivo, que es el Cristo resucitado. Y entonces mi elección de antes de buscar y continuar en lo malo y en el pecado cambia y el nuevo ser moral empieza a escoger lo de Dios, lo bueno, lo santo, lo puro, lo que le agrada a Él. En el otro era mi carne, mi deseo, mi placer, mi orgullo, mi visión, mi vicio, mi debilidad. En el otro era bendición, placer, honra a Dios, adoración. Es físicamente el mismo ser, más el ser moral cambió. ¿Okay? La primera etapa de la santificación es esta. Somos hechos santos aquí. Luego la segunda etapa es el tiempo desde el día que conocemos al Señor hasta el día de que vamos a su presencia o morimos. Hay toda una etapa progresiva en la que usted y yo vamos a trabajar alejándonos del pecado y vamos a buscar ser más a semejanza de Cristo. Esa es la segunda etapa, es la más prolongada. La tercera y última etapa es lo que básicamente es
la santificación no solamente es santificación del espíritu, Rocío. No solamente es santificación de mi mente, Tania. No solo es santificación de mis emociones. Eric, es santificación de mi cuerpo también. Este cuerpo, esta carne que hoy día me pide pecar, porque usted está peleando todavía con el pecado. Esta carne que hoy día me pide pecar. Va a llegar un día en la presencia del Cristo vivo de que esta carne ya no me va a pedir pecar. La pelea se terminó, Jaime. Ya no tenemos que estar lidiando con las miserias del hombre, las miserias de la mujer, las miserias del mundo, Satanás ya no, o sea, y a eso le llaman un cuerpo glorificado. Pero esa es otra doctrina, es otra cosa ya. Pero la santidad, 3 etapas. La primera, cuando conocemos el nuevo nacimiento, conocemos al Señor. La segunda, el proceso progresivo toda la vida. El tercero, cuando estemos delante del Señor. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo? Rocío o Rosario, perfectos en Cristo. Inconcebible, Marilu, para la mente del hombre. Pero el diseño de Dios de la santificación es completado en la perfección. No solo sin pecado, perdonados, sino que en la carne, sin pecado. Ya no vamos a pelear con las miserias de la carne. Todo eso es santificación, amén. Pero hoy día me encargo del primer punto, solamente el inicio. Okay, la próxima vez, yo creo que en 2 lo hago, en 2 etapas. Okay. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Yo solo he escogido 2 pasajes. Yo creo que con eso es suficiente. Ustedes van a conocer mucho de ellos o ya los han leído. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. ¿Ok? Sí. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 11. Y esto, bueno, vamos a leer del 9. Vamos a leer desde el 9, ¿ok? Ya que está ahí. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Okay. Aquí hay ciertas obras, la santificación en sí tiene diferencia de muchas de las otras obras de la redención. Y esto es así, de que por decirte la regeneración, el nacer de nuevo, es regeneración, recuerda que es la palabra que se usa. En la regeneración es solo Dios obrando. Usted no hace nada para nacer de nuevo. Es Dios el que hace todo. En la justificación, cuando se nos declara justo, el acto legal en el que se nos declara justo delante de Dios y delante de la creación. El hombre, usted y yo no hacemos nada. Dios nos declara justos. Es la obra de Dios en el cual se nos declara justos. La justificación. La adopción, Tania. La adopción, usted no hace nada. Dios lo hace todo, lo declara mi hijo o mi hija y es adoptado en la familia de Dios. Muchos de estos componentes de la redención son obra pura y exclusiva de Dios. El hombre no tiene cuento ni viento en estas cosas. Amén por ello. Lo honramos por eso, ¿no? Porque es su misericordia. En la santificación el hombre tiene parte. En la santificación Dios busca que el hombre haga uso, el hombre y la mujer, haga uso de lo que se nos está concediendo para ser santos. No es la condición de perfectos, sino el acto progresivo.
lo que Dios busca. No es una condición completada de vitrina en donde está mi coronita, mi cosita aquí arriba, lindo, blanquito, y los ponen bonitos, rubios, ojos celestes, santitos, los santos son rubios, ojos celestes. No, después pusieron a poner ahí al cholito, al negrito y estas cositas. Pero no, como antiguamente todos eran blanquitos, bien bonitos se les veinaban las estatuas, ¿no? Quedaban impresionados. Todo el mundo quería ser como ellos, pero yo no era blanquito. Y ellos se veían lindos, rubios, mi pelo era durito, así que peruanito, ¿no? Entonces no teníamos la misma imagen. Pero en la santidad es el proceso progresivo que se nos hace, no más lindo, más blanco, más ojos verdes. No tengo nada con los ojos verdes, se les ve muy lindo, hermanita. Para mí se les ve súper linda con sus ojos lindos. Pero somos más a semejanza de Cristo, esa es nuestra belleza, en verdad. ¿Okay? Entonces es la santidad. En la santidad, Dios y el hombre obran aquí. Los dos tenemos parte en este trabajo. ¿Okay? Vamos otra vez a Romanos capítulo, la otra parte. Oh, perdón, se me olvidó mencionar. Decía en Primera de Corintios, decía el texto, ya sois, se los leo otra vez, dice, ya habéis sido lavados, perdón, ya habéis sido santificados. Estoy hablando en el verso 11. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Como algo que ya fue hecho, algo completado. El perdón de nuestros pecados, ya se nos perdonó. Gabriel, se nos perdonó las de ayer, las de hoy y las de mañana. Señor, es excelente. La santificación, ya somos santificados. En verdad no tenemos que no tenemos que pedir nada. Dios ya nos santificó. ¿Cómo es que ya nos santificó? Si todavía tenemos que llevar una vida progresiva de santidad y tenemos que ir mejorando. ¿Cómo es que la palabra dice que ya hemos sido santificados? Como que ya fue completado todo el trabajo. ¿Cómo es que usted llega a eso? Bueno, aquí viene el detalle. Romanos capítulo 6. Ese libro súper interesante. Me va a dar gusto escuchar el libro de Romanos. Tiene abundante para nuestra vida cristiana. Romanos capítulo 6, verso 11 para adelante. Romanos capítulo 6, verso 11 para adelante. Vamos a hablar, este es el texto en verdad con el que me voy a quedar para santificación. La santificación, siendo un evento progresivo, Dios lo declara de que ya hemos sido santificados. ¿Cómo es que sucede? Verso 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, deseos carnales. Verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Miren cómo la santidad se va dando. Nacemos de nuevo, se nos da Espíritu Santo, y en el momento que se nos da el Espíritu Santo, el ser moral, el malo, cambia a ser bueno. En ese sentido, nuestra santidad es completa. ¿Por qué? Porque Dios ya no tiene nada que cambiarle a Lorenzo. En el día de la salvación, Amílcar, en ese día se nos cambió el ser interior, el ser moral, de tal manera que empezamos a rechazar el pecado y empezar a buscar lo de Cristo. El ser moral en ese instante de la salvación, la santidad inicial fue completa. Dios no tiene que hacer ningún otro cambio, César, en tu vida. Creíste en Cristo, te dio Espíritu Santo, nuevo ser en ti. Punto. El ser, nuestra santidad en ese aspecto, completada. ¿Por qué santos?
¿Por qué santo, Señor santo? Porque ya no está el del mundo, la carne el que domina, el que vive, el que habla. Está Cristo, está completa la obra de Dios. Dios no va a hacer más cambios en nuestras personas. Se nos dio, en ese sentido, todo, Él nos dio todo el poder de su Espíritu. Él nos da el Espíritu Santo. No está. ¿Viene uno nuevo, no, Gabriel? No, porque se nos está cayendo este de aquí, ¿no? Debe venir uno nuevo, ok. Entonces, en ese sentido, Dios ya no va a hacer, no te va a dar un poder más del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que se te derrama en el día que te convertiste o en el día que nos convertimos, está en toda su gracia, esplendor y poder. No hay una unción especial, adicional del Espíritu Santo que me va a hacer mejor para vencer la lujuria de mis ojos o el deseo por el dinero. No existe eso. Es el Espíritu Santo que se nos da en el primer día, en el instante de la conversión. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar por todo. En ese sentido, ya somos santos. Y ya fuiste santificados, decía Pablo en 1 Corintios, y ese era el sentido. Ya fuiste lavados de nuestros pecados. Sí, ya fuimos perdonados en verdad. Ya fuimos justificados. Sí, ya fuimos justificados. Se nos declaró justos en ese momento. Ya mañana Dios no tiene que volver a decirte, oh Mari, otra vez está justificada. No, se nos declaró justos ya. Ay, qué linda se le ve Mari. No le conoce. César, no me contaste. No, tremendo, ¿no? Felicitaciones. Entonces, es una obra completada. La redención, la justificación y la santificación fueron completados en ese sentido. En el otro sentido, todavía hay una obra que hacer y por aquí vamos. ¿Okay? Entonces entramos en Romanos y la declaración es, verso 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis de sus concupiscencias. Ni tampoco, mire cómo lo presenta, verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Ok, entonces aquí entra ya el hombre. O sea, Dios hizo una parte, nos santificó dándonos Espíritu Santo, esa es la idea. Nos santificó matando el poder moral del pecado que tenía en nosotros y dándonos Espíritu Santo, nos santificó ya. Y entonces dice, como ya tienen Espíritu Santo, entonces ahora tienen ustedes el poder, la potestad, la autoridad, la capacidad, la habilidad, el deseo de poner nuestra mente, nuestro corazón a servicio de Dios. Ya no del pecado, a servicio de Dios. Y entonces esa es la parte del hombre y de la mujer, ¿no? Nuestra parte es, teniendo ya la habilidad, empezar a vivir. Porque usted puede tener el Espíritu Santo, un Dios de libre albedrío, ¿no? Qué bueno que no nos revienta, pero nos debería reventar porque a veces somos cabezones, ¿no? Pero nos deja. Nos dije, tienen que ejercitar su santidad. Espíritu Santo, tienen que ejercitarla, si no, no van a poder vivir. Y entonces van a tener que presentar sus miembros para cosas de justicia, para la obra de Dios. Pero ya tenemos la capacidad. Antes no teníamos la capacidad. Antes estamos entregados al pecado. Ahora tenemos la capacidad de pelearla, de hacerle frente. Okay. Verso 15. Capítulo 6, verso 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obediencia o para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Si antes éramos siervos del pecado porque no podíamos controlar el pecado, nos entregamos al pecado, ¿no? Y aunque a veces que estábamos cansados por las burradas que hacíamos y queríamos salir de ahí, pero regresamos otra vez al pecado, ahora somos esclavos, pero de la obediencia para justicia. O sea que de la misma manera que teníamos ese descontrol por las cosas, por el pecado, por las cosas malas, viles, ahora tenemos algo en nuestro espíritu que constantemente nos está reclamando hacer el bien, perdonar, a seguir las cosas de Dios. Es algo que está en nuestro espíritu ya y está reclamando obediencia y constantemente. Y usted a veces se quiere deslizar e ir para el otro lado, pero el espíritu siempre le va a estar reclamando y le está pidiendo santidad, obediencia a las cosas de Dios. Amén. Okay, la otra parte. Verso 19. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque al fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ok. Aquí está, recuerden, estamos solamente viendo la parte inicial, la primera etapa de lo que es la santificación. Okay. Pablo dice, vamos a tener que ejercitar esta santificación que se nos ha dado cuando se nos dio Espíritu Santo al inicio. Vamos a tener que ejercitar para poder entrar en la santidad. Y vamos a tener que hacer elecciones en nuestra vida en donde vamos a empezar a escoger lo de Dios y no lo que es pecado, lo que nos aleja de Dios. Vamos a empezar a escoger, porque cuando empezamos en ese ejercicio de escoger, nuestra santificación empieza a suceder. La santificación no es un estado especial espiritual, no es un proceso. En la santificación, cada vez que usted y yo hacemos elecciones en la dirección de Cristo, en las maneras que Dios quiere, y nos alejamos del pecado, somos más santos. ¿Sí? Ok. Es un quehacer del día a día lo de la santidad. Es un ejercicio en el cual uno va desarrollando carácter. Y yo estoy seguro que en medio de nuestra iglesia tenemos a un nivel de madurez en que yo creo que ya no estamos peleando con las cosas más ordinarias del pecado. Por decirle, perdonen el robar, por decirte. No es que la envidia o pornografía. O sea, hay cosas que creo que ya hemos superado, básicamente después de caminar con cierto tiempo con el Señor. Pero en cierto punto, para el cristiano, sobre todo para los que ya tenemos algún tiempo en la fe, nuestras luchas son de otro nivel. Dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ¿quién me la completa? Le es contado por pecado. O sea, que no solamente es la cuestión de no adulterar, no embriagarse, no hacer drogas, no robar, no matar, no mentir. No solamente esas cosas esas cosas eran los pecados los más groseros, antiguos, que salimos de ellos, ¿no? Pero para nosotros, Amílcar, el hecho de saber hacer el bien y no hacerlo, somos menos santos entonces. Pecamos por omisión. Esa me la aprendí los católicos. Ahí, mamá me la decía, ¿no?
Por mi culpa, perdón. Se nos quedó esa. Por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Siempre me sentí culpable. Entonces, por omisión pecamos y dejamos de... no estamos caminando a ser más semejantes a Cristo. Y yo se lo traigo a la mesa, ¿no? Tiene un hermano con necesidad y se tiene para compartir. No lo hace. Perdóneme, es pecado. Si usted tiene para servir a un extraño, lo ve en crisis y no invierte su media hora, su tiempo, una hora, una visita, una llamada, perdóneme, hermano, estamos en pecado. Si usted si usted ve la opción de servir en la iglesia, la necesidad de servir en la iglesia, y no lo hace cualquier excusa, todas las excusas son buenas para no servir, todas son buenas, ¿okay? Pero no se nos hace. Sobre todo César, cuando el Señor nos está hablando, oiga, no me puede decir usted que el Señor no le habla. Le dice, Amílcar, híncalo a Lorenzo, dile a Lorenzo que predique, que lo que sea. Y no me lo dice. Entonces, estamos en pecado. Y a veces, otra vez, dentro del tiempo que estamos en la iglesia, nos escudamos dentro de la iglesia, porque ya venimos a la iglesia. Sí, e ignoramos lo que Dios está diciendo, porque yo ya estoy yendo a la iglesia, Pamela. Yo voy a la iglesia, yo predico, yo predico en la iglesia, yo voy a las reuniones de administración, yo ayudo aquí cuando doy los miércoles. Pero al que más se le da, más se les pide. Y cuando se le pide y no lo da, le es pecado. Se le cuenta como pecado. Claro, delante de los ojos de mi esposa, no, si Lorenzo sirve, hace, da y está todo bien. Delante de los ojos de César, pues también impresionante. Pero delante de los ojos de Dios, le es pecado. Estamos perdiendo nuestras oportunidades de santidad. Dios siempre, mira, se lo digo así, es que cada minuto usted va a encontrar oportunidades de ser más santo. Porque es una cuestión progresiva. Mientras más hace, más avanza y Dios más le va a pedir y más le va a dar también. Amén. Okay. Y eso en lo material, eso en lo ministerial, eso en lo familiar. Mientras usted más da, porque es un Dios que dice que da pan al que quiere. Y a mí me encanta pan con mantequilla. Y le da semilla al que quiere sembrar. Pero si usted le quiere sembrar, ni quiere comer, ¿por qué le va a dar? Ay, Señor, ¿por qué no me das? No me llega. Te lo quieres guardar todo. Suelta la cosa. Suelta tu tiempo, suelta tu amor, suelta tu... Ninguna obra de santificación no les va a implicar sufrimiento. Ninguna. No hay eso. Toda obra de santificación les va a implicar un esfuerzo y un sacrificio, algo más de lo que ustedes en su zona cómoda, usted y yo, nos sentimos de dar. Siempre se nos va a reclamar algo más allá y las excusas siguen siendo buenas, ¿no? Que no tengo dinero, no tengo tiempo, yo ya tengo 60 años, yo ya hago bastante por la iglesia, yo ya di esto, yo soy de alabanza. Sí, pero siempre hay una exigencia de sacrificio, ¿sabe? Y entonces nuestras oportunidades de santidad a nuestra edad están siempre disponibles. Amén. Ok, son estas actitudes las que van a definir nuestra madurez de santidad, o sea, cuán santos somos, ¿ok? Nuestra santidad no solamente implica decisiones, hay procesos de santidad mentales. Tenemos que renovar nuestra manera de entender la vida, no como cuando antes la pensábamos. Tenemos que renovar esa manera de entender cómo se vive la vida cristiana. Tenemos que renovar nuestras emociones, las cuestiones de amargura, de resentimiento, de envidia, las cuestiones, esas cositas que quedan todavía, rasgos en nuestros corazones. Y usted sabe que están ahí, no las pelee. Si usted sabe que están ahí, venga delante del Señor y diga: Señor, estás ayudándome a entender que hay esto en mi corazón, que hay amargura, hay resentimiento, hay ira, hay envidia, ¿no? Y entonces, Señor,
Yo vengo delante de tú y por favor sáname. Y este es un acto de fe. En la santificación usted va a tener que, esta es la parte práctica de la santificación, eso quizás ni en los libros a veces se enseña, ni a veces en la palabra está tan claro, pero son los eventos de santificación que empiezan creyéndole a la palabra de que ya somos santos. Si usted no le cree a la palabra que usted ya es santificado, que el Espíritu Santo está en usted y que cada vez que usted hace el esfuerzo en hacer esos cambios, esas cosas difíciles que el Señor te pide que haga o que dejes, entonces si usted no está dispuesto a hacer eso, entonces usted está negando la Escritura. Usted está diciéndole a la Escritura, yo no necesito esto, yo no creo que lo puedo hacer. Y entonces a veces nos entregamos al pecado, decimos, el pecado tiene control de mí, yo no sé cómo salir de esto. Perdone, sí sabe. Sí sabe. Y entonces usted viene y se rinde. Y es un evento a veces Enrique, es un evento a veces de 3 segundos, en donde viene usted, se rinde y le dice, Señor, yo no quiero tener más esta lujuria de mis ojos, ni estos deseos por lo que no es mío. Y usted va a pelear un poquito, pero yo se lo digo así, a los 3 segundos después, usted siente la libertad, porque es un Dios consecuente con las decisiones. Y esa es una lucha de santidad, pero empieza con un evento de fe. No, yo regreso para los que tenemos familia y hijos sobre todo, ¿no? También cuando vemos los niños, no le he visto la cara. Vamos a tomar una foto, Sonia, ¿qué? Me encantan los niños a mí. Es un acto de fe el entregarle mis hijos a Él. Es un acto de fe consagrarlos a Él, en donde ya no descansa, o sea, usted es el encargado de cuidar de lo que Dios le ha dado. Y usted va a tener paz. Porque cuando usted quiere tomar lo que no es suyo, comúnmente se le llama robar. Pues cuando usted quiere tomar lo que no es suyo y poseer lo que no es suyo cuando Dios se lo ha prestado, usted está retando. Eso lo digo por experiencia. Son tan lindos, son tan bellos y no entendemos de que en verdad le pertenecen a Él y tenemos que hacer un acto de fe de entregarlo. La santidad se da en el matrimonio, la santidad se da en la familia, con los hijos. Todos son eventos de santidad que nos van a ayudar a crecer. Encuéntrelos, porque necesitamos crecer. Y usted va a encontrar más adelante los eventos que la santidad te trae eventos de libertad, de descanso, de paz. Son consecuencias de la santidad. ¿Okay? Para esta mañana yo creo que es suficiente. Es la primera etapa, termino con esto, la primera etapa de la santidad, de las 3 que les he mencionado, empieza en el evento en el que Dios nos da Espíritu Santo y ya somos santos, en ese sentido completamente. Dios no nos va a hacer más santos, lo que quiere decir que no nos va a dar un poder especial más del Espíritu Santo para vivir la vida cristiana, es que ya somos santos. La segunda etapa es la del crecimiento gradual, que la vamos en verdad es la segunda etapa del crecimiento gradual, y la tercera es cuando estemos en su presencia, todos santos, pero la próxima semana o la próxima vez que predique, vamos a trabajar un poquito en Segunda de Corintios, capítulo 1, si se animan por ahí a leerlo, van a ver cómo es el evento de la santidad. Okay, esto es lo que yo les he descrito, el proceso gradual. Hay toda una dinámica aquí, o sea, no es que Dios nos dejó el invento, imagínate ahí, Marilú, cómo es la cosa de santidad, arréglate por ahí, Marilú por un lado, Rocío por otro lado, Lorenzo por otro lado, inventándose cosas. No, la santidad tiene procesos, elementos y componentes claros, específicos que se deben dar. 2 de Pedro, no la pierdas, 2 de Pedro capítulo 1. Entonces dice que es un proceso que se va dando, que a la fe se agrega a compasión, conocimiento, hay un proceso que debemos entenderlo para que se dé. El discipulado, sí, Amilcar, cierto es, cuando viene, yo deseo que cuando venga el siervo de Dios que nos sirva, o la familia de Dios que nos sirva, a tener una iglesia que entienda estas cosas tan importantes. Que estamos dispuestos a caminar, y el discipulado, esa es la razón del discipulado, el hacer discípulos, ¿no? Nuestra primera meta.
el hacer discípulos, es enseñar estas cosas elementales. No son cosas de, para los que ya están allá de pastores o haciendo obra en la fe. No, 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 perdone. Estas son componentes elementales, elementales en el sentido de básicos, primarios, importantes, críticos. Sin ellos, usted ni yo avanzamos en la vida cristiana, en nada. Se lo repito, sin estos componentes no avanzamos en la vida cristiana en nada. Si no los conocemos, mucho menos. Es bueno conocerlos. ¿Okay? Y en el discipulado lo que hace la iglesia es darle la estructura. O sea, no todos tenemos la capacidad de moverse solo, que el llanero solitario no existe aquí, esa cosa no da, terminan en pecado, se lo aseguro. Entonces, la iglesia debe crear una estructura de iglesia espiritual, en el cual el hermano cuida del otro hermano a seguir el proceso que ya está en la Biblia, ¿okay? Segunda de Pedro, está en la Biblia. Y entonces se debe dar esa estructura donde se va motivando, se va enseñando y se va motivando a crecer. La santidad, otra vez, no es un estado, es un proceso. Y yo ruego que en este año nuevo, escojamos, porque es algo que uno va a tener que escoger. Usted puede escoger irse sentado y seguir como estuvo haciendo los últimos 3, 5, 30 años, lo que sea. O puede escoger ser más semejante a Cristo y retar su comodidad, sus intereses, su debilidad, su miseria, sus excusas. O sea, usted y yo escogemos esto. Si no crecemos es porque estamos escogiendo justamente eso, no crecer. Si escogemos crecer como individuos y ciertamente como iglesias, el Señor está con nosotros. Y este año, Amílcar, un año de retos. Pero ¿sabe? Son lindos porque usted va a mirar atrás y va a ver, ay, qué cosa más bella hizo el Señor en medio del Divino Maestro. Nos ha llevado, nos ha guiado, nos ha bendecido en el más sentido espiritual. Mas yo llamo a la iglesia a asumir el reto y la responsabilidad delante de Cristo y delante de la iglesia de ser santos en el término correcto. ¿Okay? Ese es nuestro llamado. No le dé vueltas a la cosa. La iglesia no crece por... eso es como creer que la evolución, ¿no? Que de la nada salió el mono o algo por el estilo. No lo sé muy bien. No es así. La santificación tampoco crece de la nada como planta silvestre. Crece producto de elecciones. Y esta mañana, pongámonos de pie, por favor. Esta mañana quiero orar porque la iglesia hagamos las elecciones para santidad. Porque el Dios que nos llamó es santo, santo, santo.